empezamos a grabar, se está grabando la clase. Bueno, eh, media cortada la clase pasada, así que vamos a retomar como si no hubiéramos dado la clase pasada y habíamos dejado en el diagrama isomorfo. Este diagrama isomorfo era para aquellas soluciones que eran totalmente solubles unas en otras. ¿Eh? La forma que tenía es la que ustedes están viendo ahora en el PowerPoint, que está acá en su pantalla, y el libro nos traía como análisis un porcentaje de 40% de níquel, o sea que tenía 60 de cobre, teníamos lo que era la temperatura de líquidos, la temperatura de sólidos y el rango de temperaturas que era la diferencia entre ambas, ¿verdad? No solo sucedía con los metales, también sino sucedía con los cerámicos. ¿Eh? Entonces, para seguir y aplicar la regla de Gibbs, habíamos escrito la fórmula. Esta fórmula es 2 más C igual a FP. Yo la había escrito de esta manera porque el C era la primera letra del abecedario, digamos, que estaba antes de la F, y la F estaba antes de la P. O sea que más o menos se pueden acordar en algún examen, algo. Y lo que nos pedía era determinar la composición de cada fase en una isoterma a 1300 grados, a 1250 y a 1200. Cuando estaba en una sola fase era la misma composición, o sea, 40. En 1300 la composición de la fase líquida era 40. Acá. La otra era 1200, que está acá también, en este caso era sólido. El problema se nos daba cuando estemos en una región que era bifásica, es decir, que tenía dos fases, en este caso la fase alfa más la líquida, en las cuales las composiciones del líquido se leían en líquidos y las composiciones del sólido se leían en el sólido. Entonces se trazaba una isoterma donde cortaba la intersección, se bajaba con una vertical y se leía la composición del líquido, como ven ahí, el Cl, y la composición del sólido. ¿Está bien? Después, otro punto importante era de saber qué porcentaje de fase había, ¿no? Si bien acá sabemos que hay fase líquida y hay fase sólida, qué porcentaje había uno con respecto a la otra. Entonces ahí surgía la regla de la palanca, que esta era de aplicación obviamente cuando hay dos fases, bueno, hay fases. Entonces, las que nos traía el problemita, que era calcular la cantidad de alfa y líquido a determinada temperatura, tanto, y con esta composición. La composición de la aleación inicial vendría a ser el punto medio, y se podía leer, digamos, con esta isoterma el porcentaje de una y otra, ¿no? Nosotros queríamos leer el líquido, se hacía esta parte del líquido, este segmento, que en este caso se lee, acá sería 45 menos 40 sobre el total. 45 menos 32. ¿Eh? Y si queríamos saber el porcentaje de sólido, teníamos que leerlo en el lado opuesto. O sea, 40 menos 32 sobre 45 menos 32. Eso no habíamos estudiado la vez pasada. Y con respecto a la regla de la palanca, era de aplicabilidad en todos los lugares donde sea bifásico. Por ejemplo, en ese pequeño punto de ahí, que ves que es como un triángulo, ahí hay dos fases, el líquido más la fase aluminio. ¿Sabes? En este sector también hay dos fases, que es aluminio más este compuesto intermetálico. En este rectángulo también hay dos fases que están compuestas por este compuesto intermetálico y este otro compuesto intermetálico más rico en níquel. Y bueno, y sea donde tracemos un isoterma, si en esa región nos encontramos en dos fases, podemos aplicar la regla de palanca y así conocer el porcentaje de cada fase con respecto a otra y la composición de cada una de las fases. Después habíamos hablado, ¿me están escuchando? Sí, ¿Hola? profe. Ah, dale. Sí, profe. Eh,
Habíamos hablado de lo que era de la solidificación. Se puede hablar tanto de solidificación como de fusión, ¿no? Si la temperatura desciende, se llama solidificación, y si aumenta, es fusión. Los libros lo presentan como solidificación, es decir, empieza con una composición líquida y termina con una composición sólida. Empieza con la composición inicial de 40, como ven acá el círculo este que es todo líquido, y termina con una composición sólida, que es totalmente sólida, con la misma composición. Empieza con 40 y termina con 40. Pero en la región bifásica, por regla de la palanca, vamos viendo que la composición del líquido va disminuyendo, y la del sólido también, ¿no? Porque recuerden que siempre las composiciones se leen sobre sobre el diagrama, digamos, justamente, ¿no? Se lee por ahí. Lo voy a agrandar. Ahí está. Profe, Sí, le hago una consulta. Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, de un lado la fase líquida y del otro lado la fase alfa. sí, ¿Alfa siempre va a ser sólido o puede ser sí. que Eso es también... sólido. Ya en un ratito te explico porque tiene que ver con el alfabeto griego. Teneme paciencia, el 4, 5, 4, 5, Filminas, yo ya lo explico. Perfecto. Cuando uno traza una isoterma acá, cuando digo isoterma, una línea horizontal, ustedes pasan de 40 y obviamente que el líquido va a tener menos, ¿no? Y acá cuando traza en horizontal va a tener mucho más de 40, pero a medida que baja la temperatura va disminuyendo, ¿no? Y eso se lee en estos diagramas. Por ejemplo, acá la fase, el primer precipitado, que ustedes están viendo acá, que es alfa, tiene 52% de níquel. Ahí ven, 52%. Y este líquido, bueno, sigue teniendo aproximadamente 40. Entonces esa es la primera horizontal. Y más abajo, que acá ven la otra horizontal, van a ver que el sólido bajó su composición de 52 a 45 y el líquido bajó de 40 a 32. Y este finalmente baja de 45 a 40, y este líquido que tenía 32 baja a 28. Finalmente hay una difusión de compuestos entre líquido y sólido hasta que llega a una composición total de 40, que era la que teníamos antes, ¿no? Haríamos, digamos. A ver si hay alguien más y admitimos estos últimos y no admitimos más a nadie. Bueno, otra curva que se presenta también en los libros y es de importancia es la curva de enfriamiento. Esta curva de enfriamiento, si uno la ve, estamos en la 27, si uno la ve cuando es un elemento puro, a ver si estás por acá. Qué raro que no. Acá está. En la próxima filita. Cuando es un elemento puro, ustedes salen de acá, hay un cambio de fase. Como es un elemento puro, está, ya sea como lo vean, si es enfriamiento o calentamiento, van a tener un calor latente. Es decir, hay un cambio de fase. Esto, chicos, es conceptual, escuchen bien, hay un cambio de fase sin modificación de la temperatura. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que los átomos o moléculas se acomodan en lugares específicos, pasando del estado líquido a sólido, y eso es lo que libera energía. Y bueno, es como cuando el agua pasa a vapor a 100 grados, o sea, a 100 grados no hay un cambio de temperatura ni nada. A 100 grados algunas moléculas van a pasar del estado líquido a vapor en un cambio de estado. Esto es calor latente, ¿está bien? Lo que estoy viendo en horizontal. En cambio, en estas que son medias verticales, eso es calor sensible. Es decir, que no hay ningún arreglo atómico, sino es que está involucrada, digamos, la energía cinética. Las moléculas se moverán un poco más rápido, menos rápido, pero están en una fase. En este caso sea líquida y en este caso sea sólida.
Em, en esto ustedes van a tener que el intercambio de calor entre el medio que genera el calor y el sistema que recibe el calor, eh, está involucrado la capacidad calorífica, ¿no? Que es el Cp por el delta T por la cantidad de masa. En cambio esta es una propiedad de los líquidos, ¿no? Y en este caso también será el Cp por la cantidad de masa por el delta T. Este es para un elemento, como les digo, puro. Cuando ustedes tienen una aleación, ustedes ven que la aleación ya no es horizontal, sino también es digamos, una curva con pendiente, ¿no? Entonces, en este punto, de alguna manera, el punto de mayor fusión, que en este caso sería el níquel, que estaríamos al 1400 y algo, es el que se fundiría primero. ¿Por qué? Porque el níquel a la temperatura entre 1200 y 1300 suele estar en estado sólido, ¿verdad? Si estuviese puro. Pero como está aleado, está en ese cambio de fase, ¿no? Algunas moléculas, átomos de níquel en estado líquido y otras en estado de solución sólida. Así que eso me gustaría que lo recuerden para el examen. En esta otra curva que habíamos visto antes del parcial, se trataba también de una solución, pero que el calor, que cuando un líquido estaba enfriado, al haber el cambio de fase, es decir, pasar de líquido a sólido, el sistema entregaba calor, porque obviamente las energías de los líquidos, al pasar a sólido, como que las moléculas se quedan más quietas, y al quedarse más quietas liberan calor. Entonces ese mismo calor se transforma después en un aumento de temperatura. Y va a llegar un punto en que ese aumento de temperatura llega a la temperatura de solidificación y transcurre un tiempo y vuelve a disminuir, digamos, la temperatura. Que es lo que pasaba con los diagramas que habíamos visto hasta el momento, que eran diagramas de equilibrio. Los diagramas de equilibrio son diagramas que se hacen a un tiempo muy lento, ¿está bien? Son diagramas termodinámicos, en los cuales la parte cinética no se considera. Pero en la realidad de los hechos, la parte cinética sí existe y tiene mucha incidencia. Que lo que vemos acá, por ejemplo, que este es un diagrama fuera del equilibrio, que ustedes están viendo las líneas de punto. Estas líneas de punto quiere decir que este diagrama ha sido enfriado a una velocidad mayor que la difusión en equilibrio de los átomos entre fases, ¿no? De la líquido y del sólido. ¿Para qué me sirve este diagrama? A mí este diagrama me permite usarlo para entender varios procesos que se dan en los tratamientos térmicos, ¿no? Yo el primero que les voy a mencionar es que cuando ustedes compran una chapa, un material, en el caso de cobre, de aluminio, lo que fuese, y ha tenido una fundición, una solidificación relativamente brusca, hay puntos dentro de la misma que van a ser más susceptibles a licuarse, según hagan un tratamiento térmico, a licuarse, y otras van a seguir permaneciendo sólidas. ¿Cuál es el efecto que ustedes pueden ver acá? Si yo a esta misma composición, que es 40, voy a llevarla a 1200, donde está este punto de ahí, si la aleación ha sido enfriada termodinámicamente, en equilibrio, o sea, con mucho tiempo, yo lo leo en el diagrama y voy a decir que la aleación a 1200 es sólida, que estamos en el campo de solución sólida, ¿está bien? Pero la realidad es que yo en este punto, si la he enfriado rápido, voy a estar en la parte de dos fases. ¿Se entiende? ¿Eso qué quiere decir? Que en los bordes de granos generalmente se da que la aleación, cuando ha sido enfriada rápidamente, se suele licuar, o sea, pasa de estado sólido a líquido. Y cuando el líquido empieza a rodear, digamos, o aparece en los bordes de grano, pierde todo tipo de resistencia, porque ya no hay nada que lo una, digamos, ¿no? O son aleaciones bastante
susceptibles a deformar, digamos. ¿Qué otro aspecto también se puede entender con este diagrama? Que las aleaciones comerciales no son de 2 componentes, suelen ser de 10 o 15 componentes, ¿está bien? Entre ellos, a pesar de que son una solución metálica, vamos a encontrar cerámicos, en el caso del cobre que estoy viendo acá, que ustedes también están observando acá, en el proceso de fusión o de solidificación, el cobre está en contacto con oxígeno, el oxígeno del aire. A esa temperatura el cobre es mucho más reactivo, lo cual reacciona con el oxígeno del aire formando óxido de cobre. El óxido de cobre no es metálico, sino es un cerámico. ¿Saben? Ese cerámico se mezcla en la matriz de cobre y ustedes van a ver después precipitados, que son estos puntitos, estas moléculas de oxígeno con cobre, que son, como habíamos dicho, los cerámicos más duros que los metales. Esto, una vez que están a esta temperatura, por ejemplo, a 1200 y a 40, estoy hablando del caso específico del dióxido de cobre, que es una pequeña molécula dentro de todo ese mar de metal, va a difundir hacia un estado de menor energía, que es el borde de grado. Entonces también me provoca el ablandamiento o la baja de resistencia. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee igual que el otro. Empezamos con 40, apenas toca el puntito de líquidos, tenemos el 52 de la parte sólida, se lee acá, el 40 que ya lo tenemos ahí, y seguimos bajando, y tenemos esto horizontal, que el 34 vendría a ser de líquido, y acá vamos a observar que hay 2 sólidos, el de equilibrio que es el 46, y el de fuera de equilibrio que es el 52. En este caso prácticamente dice 51, pero sería como un promedio, ¿está bien? Ustedes tienen que trazar esta línea, como les decía, bajan y leen 34, acá bajan y leen 46, y acá abajo tendrían que leer 51. Ahí. ¿Qué es lo que pasó? Que el primer sólido formado, que tenía 52, no ha tenido el tiempo suficiente de establecer un equilibrio por falta de tiempo, los cuales quedó sin difundir, y rápidamente le rodeó otra capa de sólido con una menor composición. Y así vamos variando hasta que llegamos, por ejemplo, a este que tiene 52 en el centro, tiene 46 en una capa superior, 40 en la capa más superior, y después en la última capa tienen 31, después tienen un líquido, pero el líquido tiene 22. Ahora, ¿por qué hay línea de punto en el sólidos y no en el líquidos? Porque casi nunca hay un sobrecalentamiento del líquido, ¿no? Siempre hay un subtenfriamiento del líquido, ¿no? A ver, escapé. Profe, perdón, leo Sí, una consulta sobre el gráfico ese de recién. sí, O sea, en el otro, en el que estamos viendo. sí, justo iba a explicar, está bien, sí, sí. Ah, le quería hacer una consulta. ¿Hay alguna forma, digamos, de determinar las distintas proporciones? Por ejemplo, usted recién nos explicaba que en el tercer caso, que tenemos alfa con 52, con 46 y líquidos con 34. ¿Eso se saca haciendo también regla de la palanca? Claro, ¿O sí, sí, esto siempre le cómo, aplicás la regla de la palanca, pero lo que pasa es y que la cómo se regla de la saca? palanca siempre está como hecha para los diagramas de equilibrio, ¿está bien? Esto está Ah, fuera de bien. equilibrio, esto está fuera de O sea, equilibrio. nosotros ahí podríamos sacar, digamos, por regla de la palanca, eh, por ejemplo, en lugar de tomar la línea esa de alfa y líquidos y sólido, tomaríamos la de trazos, digamos, ¿no? Claro, la líquidos, esta de acá, con la Sí, de sólidos, pero a trazos. bien, bien, bien. Y ahí ¿Eh? eligiendo los distintos puntos vamos a tener las distintas concentraciones a distintas Claro, temperaturas. claro. Esto es generalmente lo que se da en la práctica, ¿no? En la figura que viene, esto es también, lo busqué en internet, lo que ustedes están
viendo ahora, que dice 400 micrones, esa es la estructura de esta aleación. La de cobre, la de níquel 40 y el resto cobre. ¿Está bien? Pues fíjate que no es una estructura homogénea, que es una estructura dendrítica. Dendrítica era cuando vos acá tenías un porcentaje, en el centro un porcentaje mucho mayor del elemento de mayor punto de fusión, y hacia afuera tenías una concentración más alta del elemento de menor punto de fusión. Entonces no era una estructura homogénea, por lo tanto sus propiedades no eran de las mejores, digamos, ¿no? ¿Qué suele pasar con esto? Que para algunos fines, digamos, que vos necesites de una pieza mecánica, en el caso de aluminio, si vos necesitas hacer una pieza compleja, difícil, capaz que procesalmente te sirva hacer una fundición. Si es un volumen bajo, entonces vos te haces una fundición de aluminio, sacas la pieza, haces un retoque y ya tenés. Pero esa pieza no va a ser tan resistente como si la aleación no fuese por fundición, sino fuese mecanizada. Porque cuando son mecanizadas, el proceso es distinto. Esta estructura no sería, al menos lo que es, todo lo que es de fundición sí es dendrítico, y las piezas que son para mecanizado no son dendríticas. Pero es a modo informativo. Si lo dejamos más por un mecanismo, se nos maneja mucho mejor el tema. Pero para nosotros nos sirve entender que el proceso de fundición, tarde o temprano vamos a tener dendritas, ¿vale? Dependiendo también de la velocidad de enfriamiento de la fundición, ¿no? Hay lugares que son más anchos, que retienen más el calor, hay secciones que serán más finas, que tienen una mayor disipación de calor y tendrán dendritas más grandes. Así que bueno, a ver, ¿y cuál era el otro tema que venía? Ese diagrama de fase binaria. Bueno, con esto del diagrama de fase binario hay muchos. Acá tiene la típica que sale en el Smith y en los apuntes, como plomo estaño, cobre plata, sal, y el Smith nos trae un cuadrito, ese cuadrito, digamos, nos sirve para detectar, tengamos una raya horizontal, cualquier diagrama, frente a qué tipo de reacción estamos, ¿no? Pero nosotros tenemos este tipo de diagramas que vamos a ver nosotros. Entonces ahí, si tenemos una isoterma, tenemos líquido en esta parte superior y alcohol de abajo, la reacción sería fase líquido. Se escucha muy bajito, profe. Perdón. ¿Ahí? Ahí sí, de 10. Dale. Sí, me descuidé y me saqué el micrófono de la boca. Perdón. Bueno, repito de nuevo. Cuando tengamos líquido, este líquido pasa por este punto y se transforma en una solución bifásica de alfa más beta. Ese tipo de reacción se llama reacción eutéctica. La reacción peritéctica es básicamente al revés, tienen alfa más líquidos que se transforman en beta. Y la monotéctica tienen esta, digamos, que es un líquido que pasa a otra característica de líquido más alfa. Esta eutéctica, cuando es líquido, se llama eutéctica, pero si fuese un sólido, se llama eutectoide. Y esta peritéctica, en vez de un líquido ahí, si tienen un sólido, se llama peritectoide. Estas son las 5 reacciones más importantes que hay, ¿no? Después van a ver, por ejemplo, esta de acá, que es punto de fusión congruente, que esta beta en este caso, esta beta, vendría a ser como como una raya, ¿ves? Acá, ¿se dan cuenta? La beta se empieza a hacer más angostita, más angostita, que te termina siendo un compuesto intermetálico, ese punto de fusión no congruente. Y ahí lo que preguntaba un compañero, generalmente a las fases se las designa con la letra minúscula del alfabeto griego. Entonces por un lado se pone alfa en un extremo y en el otro extremo se pone beta, y
y todas las fases de las soluciones sólidas por dentro de esos dos rangos, o sea, de 0 a 100, se van a llamar gamma, delta, epsilon, zeta, qué sé yo, kappa, lambda, ¿está bien? Entonces, como les decía, en un diagrama generalmente de este lado se pone alfa, de este lado se pone beta, y dentro de estos dos se pone, en este caso gamma, en este caso delta, y bueno, y esa nomás no hay ningún éxito, acá hay una mu. Entonces, ¿cómo se detectan las reacciones invariantes? Lo primero que hay que hacer es detectar las horizontales. Bueno, acá tengo una horizontal, me fijo qué hay arriba, líquido más delta, qué hay abajo, gamma. ¿Qué tipo de reacción era? Peritéctica, tienen alfa más líquida más beta. Después J es a 920. Esta reacción pasa de líquido, en este caso de líquido 1, a líquido más otro líquido. Nos fijamos arriba, que es monotécnica. Bueno, y así, es cuestión de práctica, ¿no? Después a menos 750, y esta es una reacción que pasa de líquido 2 a gamma más beta, en ese eutéctica. En este caso de los 450, acá, ahí, es eutectoide. Y en el caso de los 300 y algo, 300, tienen una pretectoide. Entonces hay un diagrama más completo, bueno, ahí no, pero hay diagramitas completos. Entonces, eso sería como para aplicar el cuadrito de ahí arriba. ¿Cómo se suelen leer los diagramas de regla de fase de Gibbs? Habíamos dicho que siempre se ponía 2, pero en este caso, como estamos trabajando presión atmosférica, ese 2 se transforma en 1. ¿Por qué? Porque la presión ya queda fija. Ya no es variable la presión, sino que queda como fija. Y sería 1. Entonces, 1 más los componentes, que en este caso son 2, es igual a los grados de libertad más la cantidad de fase. Cuando nosotros aplicamos sobre estas reacciones, cuando son horizontales, siempre el grado de libertad es 0. Bueno, se los repito. Cuando ustedes tengan un horizontal, cualquier horizontal, los grados de libertad son 0. ¿Está bien? Lo que sale en el Smith y es un análisis de este tipo de diagramas, que más adelante vamos a ver cobre-aluminio o aluminio-cobre, que es un proceso de envejecimiento, que es un proceso de endurecimiento, pero por ahora simplemente vamos a estudiarlo desde el punto de vista de diagrama de fase, pero sabiendo que este diagrama de fase después nos sirve para entender un tratamiento térmico bastante particular. Me faltan 10. Bueno, lo mismo que siempre, ustedes van a empezar con una composición de 40, puede ser 40, 50, 30. Yo tengo el cáliz en el papel y esta misma gráfica lo hace con 40, con 30, digo. Entonces en el punto A tiene el líquido, ese 100% significa que todo está líquido. Después tocamos el punto B, que el punto B, ¿qué quiere decir? Que prácticamente el 76% de esa fase es líquido, obviamente el resto es productéctico, le dice productéctico porque está previo al punto eutéctico, que es este. Y la temperatura eutéctica, que en este caso que es 183, es esta línea. Después en el punto C. Pues en el punto D, ustedes van a ver que es prácticamente la mitad, ¿no? Ustedes hacen 62. Menos 20 da 40. Parece que este es más o menos 49 y este es 51, pero estarían ahí a la mitad. Entonces el líquido tienen
prácticamente la mitad, y de sólido, solución alfa, también la mitad. Cuando ustedes trazan, digamos, una horizontal por arriba de esto, quieren saber la composición del líquido, la leíamos en el líquido. Entonces vienen acá, la composición del líquido es muy cercana a 61,9. Digamos, como está de este lado del líquido, digamos que sería 61,899999. Y la composición del proeustéctico o del alfa sería muy próxima a 19,2. Está por encima de esa temperatura, sería como 19,19999. Este líquido que está acá, o sea, el punto D, que es este líquido, ¿no? De esta aleación, prácticamente el 50% es líquido. Ese que tiene esta composición prácticamente va a sufrir la reacción eustéctica. ¿Y cómo es la reacción eustéctica? Que ustedes la van a ver todo rayado. Cuando vean reacciones eustécticas siempre se forma este tipo de disposición. Cómo está conformada una vez que pasa la temperatura de reacción eustéctica, van a ver que es, como yo les dije, una solución bifásica de alfa más beta. Este alfa es igual a este alfa, pero para diferenciarlos a los que están por encima de la reacción eustéctica le dicen proeustéctico, y los que están ya abajo le dicen alfa, ¿vale? O eustéctico. Profe, perdón, o sea Sí, que el punto eutéctico sería el que está indicado ahí con la flecha, pero toda la línea horizontal sería una reacción eutéctica, ¿verdad? claro. Pues fíjate que en vez de una composición de 40, pues tengas una composición de 61,9. ¿Está bien? Ahí dice aleación 1. Entonces vos vas bajando la temperatura, es todo líquido, todo líquido, todo líquido, todo líquido, todo líquido. Llega al punto eutéctico, que el punto eutéctico es a esta composición, a esta temperatura, y ocurre la reacción eutéctica. Y la reacción eutéctica te decía que vos tenías líquido más, del líquido que pasa a alfa más beta. ¿Ves? Esa es la reacción eutéctica. En este caso pasa el líquido a ser alfa y beta. Entonces acá que vos ves esto vas a ver eutéctico alfa y eutéctico beta. Eso quiere decir que vos tenés una capa de alfa, una capa de beta, una capa de alfa, una capa de beta, una capa de alfa, una capa de beta. Y de este lado lo mismo, una capa de alfa, una de beta, una de alfa, uno de beta. ¿Está bien? Yo les explico, esto ya se va a terminar, pero como yo hace rato les decía, a medida que yo bajo la temperatura de esta aleación, la aleación 2, cuando estoy en esta región bifásica, la composición del líquido va a variar de 40, se va a ir aproximando a los 61,9. ¿Me explico hasta ahí? Y esta composición, que cuando apenas aparece el primer sólido, que vendría a tener, no sé, ponele 12, trazo una horizontal, después bajo, voy a tener aproximadamente 12. Ese 12 de composición de alfa va a empezar a variar hacia los 19,2. En este caso ustedes siempre siguen la línea de líquidos y de sólidos. En este caso la composición del sólido aumenta a este valor 19,2, y en este caso la de líquidos va a seguir aumentando hasta llegar a los 61,9. En este rango de esta aleación, este ya está sólido, o sea que ya se quedó como sólido, pero este líquido que está sobrenadando, está remanente, que este líquido sí tiene esta composición aproximada, cuando llegue a esta temperatura, va a pasar como la otra relación. Van a tener una capa de alfa, una de beta, una de alfa, una de beta, una de alfa, una de beta.
¿Se entendió más o menos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Dale. profe. De cualquier manera, van a haber ejercicios. Esto yo lo saqué del Smith, que está ahí disponible en internet. Ustedes se lo bajan, ya todos los tienen, y se ponen a leerlo. Pero ahora, con la explicación previa que yo les di, seguramente le va a costar mucho menos. ¿Mm? De este lado, si ustedes tendrían una aleación 3, imaginemos que tienen 90. Cuando yo llegue acá, la de líquido va a variar desde 90 hacia 61,9. En este caso va a ir disminuyendo. ¿Me explico? Y en el caso del alfa, digo, de acá tienen alfa, pero acá tienen beta. En el caso del beta, que cuando ustedes bajan de 90, que tengan acá 97, va a ir bajando hasta 97,4, 900, hasta que llegue al final 97,5. Entonces, ustedes siempre las composiciones las leen acá. En este caso de líquidos ahí, y la de sólidos acá. ¿Mm? Y si ustedes se encuentran en esta zona, ¿cómo leen la composición? Y en los extremos. Por ejemplo, acá sería, la composición es prácticamente estaño puro, y en este caso es solución alfa con esta composición. Que a medida que baja la temperatura, disminuye su porcentaje en estaño y aumenta hasta prácticamente llegar acá al fondo como plomo puro. Entonces, en esta línea muy, muy abajo de los 0 grados, por decirlo así, ustedes tendrían estaño y plomo, totalmente invisible. Y acá les dejo un problemita que no sé si vamos a tener tiempo, pero es más o menos lo que yo les expliqué. Por ejemplo, en el punto B, en el punto C a 40 grados y 230, se pide la fase. Entonces, tenés que hacer la resta. ¿Se acuerdan esto? Trazan una horizontal, leen las composiciones acá abajo, y si quieren saber de líquido, siempre está del lado opuesto, o sea, esto sobre todo esto. Donde sacan los números, bajan horizontalmente y lo leen. La composición de alfa sería esto sobre todo esto. ¿Sí? Obviamente acá se nota en el punto C que el líquido sería mucho más que el sólido. Y en este punto prácticamente la mitad, porque entre este punto y este punto, esto está a la mitad, entonces por eso es 49. ¿Saben? De eso se trata el ejercicio. Se lo escucha abajo, profe. Ahí solté de nuevo el micrófono. De eso se trata el ejercicio. ¿Saben? Esta curva que el ejercicio se lo dejo que lo busquen ustedes en el Smith. ¿Está bien? En el Smith está resuelto. ¿Está bien? Ya con la explicación que